Encontré unas joyitas este mes. Hola, soy Polly y esto es Romance Book Club, el podcast en castellano en el que hablamos de libros que leemos en inglés. En el podcast de hoy vengo a hablaros y daros mi opinión sobre los libros que me he leído este mes pasado, en septiembre, y el wrap-up será una ocurrencia mensual, ya que son mis vídeos favoritos cuando veo otras creadoras en YouTube y TikTok, así que pues yo también me he querido copiar un poco. Antes de empezar, debo admitir que a mí me gusta empezar un libro sin saber mucho de lo que va. Me gusta saber simplemente un poco la trope general que tiene y las vibes que le da a la gente. Entonces tampoco explicaré en detalle tremendo de qué va cada uno de ellos, porque además se me da muy mal explicar de qué va algo en la vida, pero sí que explicaré en detalle lo que me parecen sin hacer ningún spoiler. A modo resumen, este mes me he leído 10 libros. Me he leído 2 libros de Lumberjack Romance o Romance de Leñadores, que es una digivolución un poco de los romances de cowboys. También me he leído 2 romances de cowboys, 2 romances de Fórmula 1, 2 romances de hockey y 2 romances contemporáneos. En total han sido 4.535 páginas y de media le he dado 3,94 estrellas. Este mes ha habido algún libro que me ha decepcionado muchísimo y algún otro que me ha encantado demasiado. Así que vamos a hablar de ellos en el orden en el que me los leí. Mi primera lectura de septiembre fue Caught in the Axe de Daphne Elliott, ¿vale? Es mi primer romance de leñador y creo que el término romance de leñador hace que te esperes un contenido extremadamente sexual y tengo que decir que al menos estos no son para tanto. Hay spicy, pero bueno, no os creáis tampoco que esto es Spicy Fest. Es un libro que me leí de rebote simplemente porque me quería leer el segundo de la saga interconectada a la que forma parte, ya que me aparecía todo el rato en TikTok, pero tengo que decir que, aunque me lo leí de rebote, me gustó mucho. En él, nuestro protagonista vuelve a su pueblo para ayudar a sus hermanos a vender la empresa familiar, y es que hay un drama y un lore detrás importante que viene de otra saga interconectada que no me he leído, entonces lo entendí a la mitad, pero bueno, no pasa nada, entiendes igual. Y contrata a la ex de su hermano para que le ayude a sacar adelante el proyecto de, pues vamos a recopilar todas las cosas y vender. No es nuestro rancho. Es el sitio donde la empresa donde cortamos los árboles. Obviamente se enamora y el resto pues tenéis que leerlo. Este libro me sorprendió mucho para bien, ya que al leérmelo de rebote tenía 0 esperanzas, pero de verdad que me gustó mucho. Tiene un aura a los libros de Lauren Asher, sobre todo los Dreamland Billionaires, porque que me gusta a mí que los protas se líen con sus jefes, que van siempre de traje, de verdad. Le di 3,5 estrellas porque me gustó mucho, pero tampoco es una obra de arte, pero lo recomiendo mucho si te apetece algo así con falsa intensidad. Y hablando de falsa intensidad, pasamos al prota de la segunda parte de esta saga interconectada, y es que el siguiente libro que me leí este mes fue Pain in the Axe de Daphne Elliott. Y es que este es el libro que yo me quería leer al principio hasta que me di cuenta de que era el segundo de una saga. El MMC es hermano del MMC de Caught in the Axe y le tenía ganísimas porque tiene 2 de mis tropes favoritas, que son el embarazo sorpresa y romance de segunda oportunidad. Nuestro MMC y nuestra FMC tienen muchísima historia, ya que están divorciados y ella viene a comprar la empresa de la familia de él, que recordemos en el libro anterior que le estaban intentando vender. Me gustó bastante, pero no tanto como el primer libro, ni como me esperaba que me gustase. Le seguí dando 3,5 estrellas porque darle menos me parece que no es justo para lo mucho que me gustó, pero a la vez no le puedo dar más tampoco. Creo que la parte del embarazo no ocupa tanto del libro como TikTok me hizo pensar y que por eso no me gustó tanto como me esperaba. Pero me sigue gustando mucho. El tercer libro que me leí este mes fue Wild Eyes de Elsie Silver. Aquí tengo que decir que si queréis estar al tanto de cuando salen los libros nuevos de autoras o de series que os gustan, lo mejor para enteraros y que no os pase y que no se os pase es anotaros a las newsletters de estas autoras. Que yo estoy en varias newsletters literarias de diferentes autoras porque es lo mítico de te anotas a la newsletter y te dejamos un capítulo a mayores, en plan un epílogo extendido de este libro que te estás leyendo. Y yo pues le doy mis datos a todo el mundo, la verdad. Y tengo que decir que a mí se me había olvidado que este libro salía, aunque le tenía muchísimas ganas, y me lo recordó porque me llegó un correo electrónico que me decía, oye, hoy sale Wild Eyes, y yo, es verdad.
Y tengo que decir, obviamente, que Wild Eyes de Elsie Silver me ha encantado. De verdad, os juro que no entiendo cómo esta autora es la misma autora que la de Chestnut Springs, porque me dan vibes completamente distintos estos libros a esos. En Wild Eyes, él sí que es un cowboy, ¿vale? Y es el mejor amigo del MMC de Wild Love y el hermano de la FMC de Wild Love. Es un padre separado que tiene 2 niños y ella es una cantante súper famosa que va al rancho a grabar su nuevo álbum, escapando un poco la fama que tiene detrás. Me gusta mucho el camino de los personajes que tienen los 2 protagonistas y cómo se libran de sus dramas y se encuentran al uno al otro y a ellos mismos. Tiene un aura muy chula y me parece un acierto total. Le di 4,5 de 5 estrellas y él en este sí que es un cowboy, ¿vale? Entran a caballos y es un aspecto muy importante del libro y de su vida. Y además los niños son una monada. Un acierto total. El siguiente libro que me leí este mes es mi gran decepción de septiembre y probablemente una de mis grandes decepciones de este año. Y es que me leí Off Track de Esha Patel. Empiezo diciendo que le di 2 estrellas y que no me gustó nada de nada de nada. En BookTok y Booktube hablaban súper bien de él y no entiendo por qué, para nada además. Y es que este libro tiene varios problemas. El primero es que está muy muy mal vendido y es que no es un romance de Fórmula 1, es una historia en la que ves lo que pasa durante una temporada de Fórmula 1 y además hay un romance entre 2 de los protagonistas. Y es que sin saber esto yo no entendía cuando de repente un personaje secundario empezaba a narrar y tampoco aportaba nada a la historia. Me tendría más sentido, además, que el libro fuese en tercera persona y que no de repente un personaje random de que has escuchado hablar una vez, en plan, al fondo de la historia, tenga como 20 páginas que narre él. No tiene sentido ninguno. Pero a la vez creo que este no es el único problema de este libro, porque si el único problema de este libro fuese que estuviese mal vendido, me podría seguir gustando el resto. Y no fue así. Y es que en cuanto te das cuenta de lo que está pasando y de que esta es la realidad del libro, te podría gustar igual. Pero nada en este libro tiene ningún tipo de sentido. Se contradice a sí mismo en varias ocasiones, no profundiza en nada en especial y te quiere hacer creer que los protagonistas son almas gemelas cuando no hay ni tensión sexual entre ellos. O sea, es que no hay nada entre ellos. Es un libro lleno de agujeros, lleno de incógnitas y se cuentan cosas pero no se enseñan. Me parece peor que Throttle. Y eso que ese libro no me gustó nada, porque me parecía que estaba muy mal hilado. Tengo que decir que el resto de libros de Lauren Asher me encantan, pero Throttled fue el primero que me leí de ella y casi no sigo leyendo el resto de lo malo que me pareció. Pero al menos en Throttle me gustaba la historia y aunque tenía agujeros y le faltaban cosas, la historia tenía sentido. Los personajes tenían química, estaban pasando cosas. En este libro hay muchas cosas y ninguna a la vez. Además, en Off Track hay como un matrimonio de conveniencia raro, que al final no aporta absolutamente nada a la historia. Y por no hablar, por cierto, de que 3 de los protagonistas son españoles. Y cada vez que hablaban español me lloraban los ojos, porque era un español traducido de Google Translate, fatal traducido. Y me costaba más entender las cosas que estaban puestas en español que las cosas en inglés que estaba leyendo en el resto del libro. Le tenía muchísimas ganas a este libro, además porque la FMC era conductora de Fórmula 1 como el MMC, entonces era como un romance de Fórmula 1 en el que los 2 son conductores de Fórmula 1 y me ha decepcionado muchísimo, pero muchísimo, 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 no os lo podéis ni imaginar. La decepción del mes y del año probablemente. Y Dios aprieta pero no ahoga, y es que pasamos de la decepción del mes al descubrimiento del mes, porque una saga que me leí este verano fue la de Windy City Series, pero ¿sabíais que Windy City Series es una saga que es un spin-off? Porque yo me quedé a cuadros. Leyendo Mile High ya me parecía a mí que la historia de Madison y de Logan venía de atrás, pero pensé que la autora tenía planeada para el futuro un spin-off de ellos 2, pero en realidad es que ya tiene ese spin-off fuera. Es una biología que es Becoming Selfish y Staying Selfless y aparentemente no es muy conocida porque no está a la venta, porque la autora tuvo problemas con la editorial y hay dramas con los derechos de los libros. Entonces como que la editorial no puede seguir publicando los libros, pero la autora tampoco tiene los derechos de los libros para republicarlos ella. Una cosa rara. Yo lo único que os puedo decir es que en Internet todo existe. Si entendéis, entendéis. Vale, entonces,
Estos dos libros, como ya os dije, son Becoming Selfish y Staying Selfless, y así como son dos libros, yo los voy a tratar como un libro solo, porque en realidad son 1200 páginas de la misma historia de amor que están completamente, o sea, no hay como un parón grande entre los dos libros. Obviamente supongo que cuando salieron sí que salieron por separado, pero me explicáis, la historia acaba y empieza el siguiente. Entonces lo voy a tratar como una sola historia de amor de 1200 páginas, que entiendo a la vez por qué cuando se publicó en 2 partes, y si acabas el primer libro y no tienes el segundo, te quedas así como un poco en vilo, pero están los dos fuera, ¿vale? Como ya os dije, cuenta la historia de Eli Madison y Logan Leo, y no solo cuentan cómo se conocen y se enamoran, pero cuentan sobre todo su relación. Esto a mí me encanta muchísimo. Este libro es de romance universitario y de hockey, pero me parece más real que Icebreaker o Collide, que me parecen libros como mucho más superficiales, ¿no? Obviamente, y spoiler alert, habiendo leído Windy City, yo ya sabía que acababan juntos, pero aún así veía tantas páginas que todo el rato decía, Dios mío, que no la jodan, que no me hagan sufrir. Y tengo que deciros que podéis leerlo tranquilos, porque aunque hay drama en la historia, no hay drama entre ellos. Podéis confiar en los personajes. A mí un poco lo que me pasaba con este libro era que yo lo estaba leyendo y yo quería confiar en los personajes porque yo confiaba en Eli Madison y en Logan. Yo confiaba en ellos. Y yo decía, estos dos, si tienen algún conflicto, lo van a resolver. Pero yo veía que aún me quedaban 600 páginas. Y yo decía, quiero confiar, pero no sé si puedo. Y yo solo vengo aquí a deciros, sin spoilearos nada, que podéis confiar. Y tengo que decir y que admitir que se ha convertido en uno de mis romances favoritos. Porque no solo te cuenta cómo se enamoran y deciden estar juntos y ya, pero sino que te cuentan cómo es su relación, cómo navegan el principio de su relación juntos. Hay 600 páginas de ellos teniendo una relación y viendo en plan qué pasa al principio de esta relación. Y no hay nada que me guste más en un libro que poder ver. O sea, no me gusta nada cuando un libro acaba cuando los dos personajes acaban juntos. Porque yo quiero saber cómo esos dos personajes son en una relación. Eli Madison se convierte oficialmente en mi segundo marido literario, junto con Daniel Grant de Part of Your World. Y os juro que deja en evidencia tremenda a Ryan Shea, ¿vale? Que es el favorito de todo el mundo de la Windy City Series. Es un 5 de 5 sin pensarlo. Llevo un mes que me lo he acabado y no puedo parar de pensar en él. Son mi imperio romano. Y necesito releerme Mile High solo para releer las escenas en las que salen ellos. Y, por cierto, Lifton Forde, necesito un libro de Mark y Ali y otro de Cam. Gracias. Después de leerme esto, de verdad no sabía qué hacer con mi vida. Porque de verdad que me gustó muchísimo. Y es de estos libros que te puede hacer entrar en un bloqueo lector porque dices tú, me ha gustado tanto que no quiero leer nada más. Pero salió Fireline, que es la tercera y última parte de la saga Dust Storm y Downpour, así que dije, bueno, como sé que nada va a llenar mi vacío ahora mismo, vamos a acabar una serie que ya tengo empezada, así que me tocó leerlo. Fireline es de Maggie C. Gates, ¿vale? Y es sin duda mi favorito de esta trilogía. Me gustaron los elementos más de acción en este libro que en los otros y siento que los personajes tenían más química que los de los otros libros. Básicamente tenemos a CJ que está enfadado porque no acepta que su rancho familiar ahora tenga un restaurante y un hotel. Y a Eleanor, que es una ex convicta que se ha convertido en chef y viene a trabajar a este restaurante. Pero estos dos no se conocen en el restaurante, se conocen unos días antes en un bar de un pueblo cercano, tienen una conexión tremenda. Imaginamos que pasa esa noche, ¿no? Una vez se encuentran en el rancho, se odian, básicamente por el hecho de que no son capaces de admitir que la realidad es que se gustan mucho. En plan, tienen una conexión súper fuerte y deciden que odiarse es la mejor opción. A partir de ahí, pues pasan cosas y sigue el libro y está muy entretenido, vaya, y lo recomiendo. Y le he puesto 3,75 de 5 estrellas. El siguiente libro fue Pole Position, de Rebecca J. Caffery. Y fue un romance de Fórmula 1, porque necesitaba sacarme la espinita este mes de un buen romance de Fórmula 1. Y de nuevo, este es entre dos pilotos. En este caso, son dos chicos, ¿vale? Le puse 3,75 de 5 estrellas porque me gustó mucho y lo disfruté. Aunque tengo que admitir que los personajes principales son un poco desesperantes al principio. Es un enemies to lovers que se da porque uno de ellos, Kian, es un moralista tremendo que decide que Harper es horrible antes de conocerlo, así que lo trata fatal, y Harper decide, pues si tú me tratas mal, yo te trato mal de vuelta. Pero como siempre, la tensión que hay entre ellos en realidad no es odio y acaba ganando la batalla y bueno, pasan cositas. El siguiente libro que me he leído este mes es No confíes en Asher Hall, de Miriam M. Lehardy.
Y este libro es en castellano, así que rompo un poco con las reglas del podcast con él, ¿vale? Me lo recomendó Eva Mego y me intrigó la trama, así que dije, bueno, pues vamos a leerlo, ¿no? Para no spoilear mucho, es un enemies to lovers, un amor prohibido, un found family, que surge todo dentro de un reality de televisión. Es un romance, pero a la vez se siente diferente de un romance contemporáneo. Es un libro con mucha tensión, tanto entre los personajes como por el ambiente en el que están. Y es muy adictivo. Quieres saber todo el rato qué pasa después, cómo van a poder confiar en ellos mismos, cómo van a poder confiar en el otro, qué cojones va a pasar, etc. Es una recomendación tremenda de Eva Mego y le puse un 4,5 de 5 estrellas. Y de verdad, os lo juro, leedlo porque os va a gustar. Lo tiene todo. Y el último libro que me he leído este mes es una relectura y es que sentía que necesitaba volver a algo que conocía. De verdad, no os podéis imaginar el agujero que me dejó Becoming Selfish y Staying Selfless. No os lo podéis ni imaginar. Entonces necesitaba leer algo que ya conocía y este libro justo tenía muchas ganas de releerlo desde la primera vez que me lo leí en enero. Fue el primer libro que leí este año y necesitaba un libro que me rompiese un poco. Y por eso estoy en proceso ahora mismo de releer Book Lovers de Emily Henry. Si tienes el síndrome de la hija mayor y te afecta mucho cuando dos personajes se quieren pero no pueden estar juntos, vete preparándote los pañuelos. Al principio es un libro muy normalillo, pero en cuanto se acerca el final, a mí personalmente me arrasa. Este mes así me he leído 10 libros. Los próximos meses no serán tantos libros, sobre todo por el hecho de que empiezo ya el horario de invierno en el trabajo y no voy a tener tanto tiempo para leer, pero bueno, a mí que me quiten lo leído. Y contadme cuál ha sido vuestro libro favorito de este mes en comentarios. Yo espero que os haya gustado mucho este podcast. No olvidéis que si estáis en Spotify podéis salir, seguidme, valorarme con 5 estrellas si es mejor, pero bueno, con las que queráis. Y si estáis en YouTube podéis dar a like, suscribiros y comentar. En Spotify también podéis poner comentarios, por cierto, que mucha gente no lo sabe. Tengo también otras redes sociales como son Twitter, Instagram y TikTok, en las que soy todas @polivázquez_. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Bueno, más bien nos escuchamos dentro de 2 semanas con un nuevo Romance Book Club. ¡Adiós!